ser que no lo estaba buscando y yo lo sabía de memoria. Bueno, los temas de hoy son, bienvenidos al segmento práctico, los temas de hoy son punteros a función, que es muy de C, después ejercicios de cole y pila con el señor Mati, últimamente, y los últimos dos segmentos son el enunciado y las consideraciones cuando implementan el tipo abstracto de dato cola, y después, por último, un pequeño rápido repaso de lo que vimos de listas en la teórica, ¿no? Eh, Enfocándolo un poquito más a la implementación que van a tener que hacer con el señor Tayen. Bien, empecemos. Vamos a compartir pantalla. A mí, como siempre saben, a mí me encanta contar todo como historia, así que esta no va a ser la excepción. Después, eventualmente puedo recibir feedback de si quieren alguna variante de las historias. Mis intentos artísticos están abiertos para el que quiera. El que quiera decir, me gustaría ver a Bárbara trabajando en tal lugar o Alan haciendo tal cosa. Pero bueno, aquí va la historia. Eras una vez una empresa argentina donde Bárbara estaba, una empresa financiera argentina donde Bárbara estaba laburando. El cuatro pasado fue con coronavirus, me parece, esta vez el topic trend es el dólar, así que vamos a ir por el tema del dólar. Bárbara estaba laburando en una financiera y estaba encargado de un proyecto que era la proyección del dólar día a día, ¿no? Ya se imaginan cómo va la cosa. Bueno, entonces ella tenía una proyección, ¿sí? Y tenía guardada la proyección de cada día en un vector, ¿sí? Un vector dinámico, el TAD que ya implementaron. Y lo que hacía, me gustaría leer los comentarios, pero no puedo borrar los comentarios y preguntas. Pero bueno, si alguien me tira los comentarios, Mati, o el que esté ahí, sería genial. Así como, o me lo pueden comentar por chat. Bueno, no importa. O digo, comentar por voz. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, tenía su vector dinámico guardado día a día, la estimación del dólar de ese día, y obviamente leyó los diarios de hoy y dijo, uy, no, esta estimación está para atrás. Entonces, barra F. Puedo leer los chats así nomás, ok, me voy a poner un poco más así. Y entonces, tiene que cambiar obviamente la estimación. Y lo que tiene que hacer en esencia es multiplicar por 2, ¿sí? La estimación que tenía pensada, que había calculado con otro programa, y dice, bueno, a esto le tengo que dar por 2 porque si no, no sirve, ¿no? Entonces, bueno, se codea un poquito utilizando las primitivas del vector dinámico, ¿no? Se codea una pequeña script chiquitito, donde recorre el vector dinámico y multiplica por 2, ¿no? Y acá voy a mostrar el pequeño código que hace, ¿sí? En donde lo que hace es, obviamente, dado un vector dinámico previamente creado que vamos a llamar B, lo que hace es, le pide el tamaño, como le pide el tamaño con la primitiva que ya tiene vector dinámico, ¿no? Y devuelve un size t, que es un entero positivo, le hace un for, ¿sí? De 0 hasta el tamaño, porque tiene que multiplicar todo. Si tuviese que multiplicar, bueno, sí, porque tiene que multiplicar todo. Y por cada uno lo que va a hacer es obtener el valor, que lo va a guardar en una variable temporal, ¿sí? Int, te va guardando ints, ¿sí? Y acuérdense que la primitiva vector obtener pareció a las pruebas de volumen. No necesariamente, igual sospecho que esto es lo que me está, a ver, si puedo. Voy a ir con los chats. Me siento más cómodo que leo cualquier cosa. Pareció la prueba de volumen. ¿La prueba de volumen? No, la prueba de volumen vos deberías poner un tamaño grande, hacer muchas llamadas. Esto es simplemente recorrer el vector dinámico de principio a fin. Yo no lo considero una prueba de volumen. Julián dice corazoncito. No sé qué significa corazoncito. Entonces, porque volviste al chat. Sí, tírenme por chat. Las preguntas no las siento tan fluidas. Leo los comentarios y me siento acompañado, así que comenten. Pero por favor, el nivel de boludo, tipo, apliquen solo un 10%, porque son 100. Entonces, vamos leyendo. Eso, absténganse de comentar. Tienen un mensajito y ya está. Listo, bueno, continuamos. Entonces lo que hace es, con el vector obtener,
obtiene el valor y lo guarda en TMP, y ahora lo que va a hacer lo va a multiplicar por 2, obviamente, y lo va a guardar, ¿sí? ¿Cómo lo guarda? Con la primitiva que ya vector dinámico tiene, ¿no? ¿Cuál es la primitiva? Vector guardar. Acuérdense que tanto vector obtener como vector guardar era, le pasábamos el vector dinámico, la posición de que queremos obtener o guardar, y el valor, ¿sí? En vector obtener le teníamos que pasar el puntero, ¿sí? Porque queríamos que modifique a la variable, y en este caso no le pasamos el puntero porque solo le pasamos el valor, ¿sí? Y le pasamos el valor multiplicado por 2. Bueno, Bárbara agarra, listo, termina el día de laburo, ¿no? Y tiene esta script. Y al toque piensa, che, mirá, tenía como 6 proyectos de estimación financiera de los pesos. Voy a tener que hacer este script por cada uno de los 6 proyectos. Qué bodrio. Y se acuerda que Alan estaba en el piso de abajo laburando en la primitiva del vector. Levanta el tubo y dice, che, Alan, implementame una primitiva que sea multiplicada por 2. Y Alan dice, dale, ok, buenísimo. Entonces, Alan, abajo, era a las 6 de la tarde, se iba a ir, pero bueno, cambió, tiene que laburar. Hashtag explotación laboral. Entonces se pone a implementar la primitiva vector multiplicar por 2 o algo así. Entonces se lo pone a implementar. El chabón feliz. Obviamente acá Alan puede acceder a los miembros o a la estructura interna del tipo StackTot. Acuérdense que estamos del rol de Alan, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es, bueno, define y declara la primitiva, vector mul2, sí, que recibe el vector solamente, y lo que va a hacer es el mismo for que antes. O sea, la lógica detrás, que es recorrer y multiplicar por 2, la va a tener que hacer igual. Solo que en este caso va a acceder directamente al miembro tamaño que tiene el struct vector, ¿no? Pero en esencia después sigue siendo todo lo mismo. Va a agarrar, va a leer el valor y lo va a multiplicar por 2, ¿sí? Por cada uno de los elementos del vector. ¿Cómo hace esto? De una forma un poquito reducida, ¿sí? Un poquito de facilidad sintáctica, que para cada elemento el por igual es leer el valor, multiplicar por 2 y guardarlo, ¿no? El fan del one-liner, sí, bueno, depende. A veces por ahí esto se pone un poco más complicado. En este caso por ahí es bastante simple y zafa, pero bueno. No todos los lenguajes tienen esto, pero bueno, la mayoría. Bueno, entonces termina el código y dice, listo, terminé mi vector multiplicado por 2 y está a punto de comitear en el Git o entregar, bueno, el que me entiende, el comitear en el Git o realizar la entrega, guardar en su disquete la implementación de la primitiva y de repente dice, che, ¿no es muy hardcodeoso o muy fijo o muy duro, ¿no? Solo multiplicar por 2. ¿Les parece, chicos, que se podría generalizar un poco más? ¿Cómo se podría poner un poco más flexible esto? Por, por n, dice Franco, tal cual. Y Nazarene dice pasar una constante. Augusto dice, ¿cómo le vas a pasar un cómo? No, mentira. Que la Eh, primitiva como que reciba algo más. Exactamente, Tomás, que reciba otro valor, ¿sí? Lo más razonable es que reciba un entero del valor a multiplicar. Entonces, en el momento de, Alan está a punto de incluir y dice esta primitiva anterior y dice, no, pará, esto es muy específico, halt, lo voy a generalizar un toque más. Entonces, segunda vuelta, ahí ya se toma otro café, eran las 7 de la noche, pero el flaco sigue en la oficina, entonces segunda ronda, dice multiplicar por n. Ya, como decía Franco al principio, o muchos de ustedes, pasarle un parámetro más que sea el n. Perfecto. Entonces tenemos vector multiplicar por n. Genial. Entonces recibe un entero n y lo que hace es, mismo código que antes, for, ¿sí? Este es el for, sigue copy-paste del anterior. Y voy a ignorar tu comentario, Facundo, porque está bueno, pero bueno, es muy spoiler. Eh, y acá en vez de 2 le pasa n. Y listo, ya con eso había implementado vector multiplicar por n, ¿no? Y de vuelta, estaba a punto de guardar en su disquete esta primitiva, de decirle, viste, llamarla a Bárbara o dejar un mail a Bárbara diciendo tengo la primitiva implementada.
y el segundo café le pega, ¿viste? Y de repente se levanta y dice, che, ¿esto no estará siendo todavía muy fijo o poco flexible, ¿no? ¿Qué podría pasar que esta primitiva no le sirva a otra persona, ¿no? Ahí Ramiro dice dividir, tal cual. En vez de multiplicar, podrías dividir, ¿no? ¿Y qué otra cosa podrías pedirle a cada elemento del vector que se le haga? Sumarle 1. Sumarle uno, acá dice Tomás, dice potencia, bueno, Tomás de vuelta dice suma resta, y Francisco le tira que Allen está on fire. Bueno, esos comentarios, recátense con los comentarios boludos de abstenerse, perdón, absténganse de comentar de más. Por favor, este es un horario en protección al alumno. Bien, entonces, acá Martín dice por la deflación, bueno, no importa. Entonces, está bien, tenemos más de una operación. Entonces, ahora era multiplicar. Y Alan dice, che, estaría bueno que la operación sea, esta matemática, sea un poco más flexible. Entonces, antes de guarda dice, no, todavía muy específico. Vamos por otras operaciones. Entonces, como vimos en C, ¿no? Que se puede, hay otras maneras también, dice, voy a declarar un enum, ¿sí? Que sea la operación que me van a pasar que quieran que yo haga. Entonces ahora va a recibir otro parámetro más, ¿sí? Que sea, bueno, los tres parámetros van a ser el vector, el tipo de operación y el valor. Entonces ahora puede sumar, restar, que subes, restar, multiplicar y dividir. Genial. Entonces la firma de la primitiva va a ser vector arit de aritmético, que recibe de vuelta el vector, la operación a realizar, que es un enum, ¿sí? Puede ser una de estas cuatro, y el valor a realizar con el cual se va a realizar la operación. El for va a ser calcado igualito, ¿no? El for no cambió nada desde el origen de la primera versión de la primitiva, ¿sí? Pero ahora, adentro de esto va a ser una variante, ¿no? ¿Qué ustedes, la primera línea ¿qué podría ir? Como hay dos opciones, ¿no? De las que vimos en C. Da un enum, que quiero como elegir según el enum qué hacer. Ahí Tomás dice, diría switch, Sebas también, y Tomás se cae de risa, supongo, por algo. Gastón dice switch, perfecto, Mateo, switch. Y después Tomás de vuelta, hay otro Tomás, bueno, se esperaría que haya otro Tomás, hay como 90 alumnos. Dice if, tal cual, las dos es válida, ¿no? Podemos hacer un switch y le pasamos op de la variable y entramos a cada uno de los switch con su respectivo break, o podemos hacer un if else, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Enum qué vendría a ser? Porque no es una función. Enum lo vimos, creo que la primer clase del curso, en la práctica, o lo sumo con toda furia en la segunda de la práctica, que es una forma específica que se tiene para declarar que una cierta variable puede contener solo estos ciertos valores. Si querés más información, volvé, igual tampoco importa mucho para el entendimiento de este segmento, ¿no? Si todavía no si querés saber más de Loom, volvé, estaría bueno que haya un link de YouTube, viste, ahí dando, pero no va a haber, jódanse. Hashtag bajo presupuesto. Andate a la primera clase o la segunda de la práctica y ahí vemos en un momento los enum de C que aplicamos un poquito. Pero en esencia entendí, sí, tipo que tiene que ser sí o sí alguna de esas. Claro. Exacto. Operación es una variable que solo puede tener como valor add, sub, mult y div. Si yo le pongo martes a operación, me va a decir no, martes no está definido, ¿no? Igual se permite, lamentablemente, en mi opinión, lamentablemente, ponerle como números a esta variable y no se te queja. Pero bueno, eso es implementación de C. No importa, no te distingas, sea para entender. Listo. Genial. Bueno, de vuelta, cualquier cosa de revisar en volvete ahí que espero que lo haya explicado bien. Si no lo expliqué mal, decime, che, en está explicado para atrás en la primera clase y estaría bueno explicarlo mejor o lo que sea. Cualquier feedback es bienvenido. Bien, con carry on. Tomás dice varios while y mirá, es como tener una bazooka y tratar de usar una bazooka para atarte los cordones. Ahí
bajo tu criterio, ¿no? Ya cada uno hace lo que quiere, están grandecitos. Bueno, entonces, continuemos. En este caso vamos a hacer solo if-else, me parece. Entonces, no, ni siquiera el else, va a ser un if, porque solo puede valer uno de las opciones, ¿no? O el if o el if-else, cualquiera de los dos está bien. O el switch. Entonces, si la operación es igual a add, entonces va a sumar al n. Si es, perdón, else. Sí, pero es lo mismo. Si la operación es igual a la sub de que es restar, resta el n. Si es multiplicar, multiplica el n. Y si es dividir, divide el n. Y hasta ahí, Alan estaba, ya eran las 8 de la noche, cuarto, quinto café, y estaba ya comiteando, ¿no? Estaba apretando el botón de commit. Y de repente dice, ¿quién había dicho? Para que quiero volver al chat. Después, y le manda Tomás me llega y le dice, che, Alan, te olvidaste de potencia. Y Alan dice, no, la puta madre, me olvidé de potencia. Y después viene otra más y dice, che, te olvidaste de raíz cuadrada. Y dice, no, raíz cuadrada, no. Entonces, deja ese día como que no entiende. Alan dice, no puedo laburar más. Renuncia, no, mentira, no renuncia. Va a dormir y el día siguiente se juntan con Bárbara y tratan de más o menos poner en una hoja más o menos lo que está pasando y cómo solucionarlo, ¿no? Y entonces anotan y dice, bueno, Bárbara, ¿qué necesitas? Tengo necesidades específicas y quiero aplicar una operación que puede variar según el proyecto, dice Bárbara, y necesito aplicar una operación a cada elemento. Check. Ok, listo, necesitas aplicar una operación en cada elemento. Bien. El segundo bullet, Bárbara, dice, yo puedo aplicar una operación en cada elemento usando las primitivas públicas, ¿no? Pero estaría bueno que vos, Alan, me des una forma de poder aplicar estas operaciones, de una forma que, uno, escriba menos código yo, dos, esa forma de aplicar las operaciones, ¿sí? Yo te delego a vos, Alan, el modo de aplicar las operaciones e incluso ya te delego que me prometas que no va a haber bugs en esa forma de aplicar. Y yo, por el otro lado, dice Bárbara, yo me encargo de hacer la lógica de la operación. Me pasas un elemento y yo sé qué hacer con el elemento, pero quiero que vos me lo apliques, por así decirlo. Apliques esa lógica. Alan dice, esto tiene sentido, ¿no? Es como, sí, yo sé, como el tercer bullet. Alan dice, yo sé cómo recorrer el TAD porque prácticamente lo hice, como tengo el know-how interno, ¿sí? Y lo puedo hacer un código muy conciso. Digamos que igual en este caso, en el vector dinámico, sepan abstraer, ¿no? En el vector dinámico la cantidad de código era muy similar, pero en otros tipos abstractos de datos, que vamos a ver, no tan en poco tiempo, son bastante complejos. Y a veces no es tan fácil, usando las primitivas que están, no es tan fácil recorrer un elemento. Y bueno, de eso viene, ¿no? Bueno, y por último, ya sabemos que Alan no tiene idea de qué operaciones va a querer aplicar Bárbara en cada uno de los elementos. Eso ya estuvo claro desde la iteración 1 hasta la iteración 3 que se fue a dormir, ¿no? Porque en cada una descubría que podían haber variaciones y que ninguna de sus formas de abstraer hasta el momento funcionaba lo suficientemente genérica para que funcione sin tener que él estar cambiando código todo el tiempo. No, porque el objetivo de Alan es hacer el TAD que una vez hecho ya varíe lo menos posible. Si tiene que estar tocando código cada vez que alguien necesita una operación distinta, no sirve para nada. Entonces dice, bueno, tenemos que definir una forma de generalizar la aplicación de una operación a cada elemento, ¿no? Entonces, llegan a esa conclusión y dicen, bueno, listo, necesitamos una forma genérica de aplicar operaciones a cada elemento, ¿sí? Ok. Y entonces deciden encapsular la operación. O sea, tenemos algo llamado operación, ¿sí? Que llamémoslo en el borrador, vector op, y lo que vamos a hacer es, como estaban dibujando así medio en el borrador, ¿no? En el punto C en el punto C, punto H, ¿no?
yo voy a definir una primitiva, dice Alan, que sea vector aplicar y que reciba esta operación aplicar. Y bueno, dice, sí, tiene sentido. Después yo implemento vector op como con la lógica que a mí se me cante y vos te encargás de recorrer el vector y aplicarlo. Y Alan dice, sí, sí, porque yo haría un for, sí, como vengo haciendo en las anteriores. Esto medio que Bárbara dice, che, no me deberías estar mostrando cuál es implementación interna del vector dinámico. Y dice, sí, Alan dice, sí, sí, bueno, perdóname, como que definamos esto y ya está. Entonces, listo. Entonces, estaban ahí y dice, bueno, yo haría el for, ¿sí? O lo que sea para recorrer, y te prometo que le aplico la operación a cada uno de los datos y te lo guarda, ¿sí? Ahí Bárbara le dice, sí, esto tiene sentido. Bueno, entonces Bárbara le dice, yo te paso este vector op, vos lo aplicas, y Alan dice, y yo me encargo de recorrer todos y aplicarlos, ¿listo? Se dan la mano, definen las responsabilidades y se lo ponen a implementar en C, ¿no? Y se lo ponen a implementar en C, y acá viene la parte mágica de este vector op podría ser una función. Entonces, Bárbara y Alan dicen, che, esto es claro una función, ¿no? Tipo, yo lo puedo llamar, me pasas el dato y listo. Y entonces Bárbara dice, yo podría implementar una función y te la paso. Y Alan dice, genial. Los dos se ponen a googlear cómo pasar funciones en C, y resulta que hay una forma de pasar funciones en C como parámetro, ¿sí? Y, o casualidad, se pasan como puntero. Qué maravilla, ¿no? Bueno, entonces empiezan a bajarlo a C, o a codearlo, por así decirlo. Y entonces Bárbara agarra y dice, bueno, mira, supongamos que, están tratando de terminar la idea, ¿no? Yo te implemento un por 17, que puede variar, dice Bárbara, según cada proyecto estima que el dólar se va a ir más arriba o más abajo. Entonces, uno de mis proyectos, que es el de riesgo de comprador, dice que el dólar se va a ir por 17. Sí, no es tan loco pensarlo hoy en día, ¿no? ¿Qué será? Bueno, entonces dice, implementa esta función, vos, Alan, no deberías verla, lo único que te importa es que te pases esta función. Y Alan dice, sí, sí, tal cual. Yo defino este vector aplicar que está acá abajo, la primitiva, vos me tenés que pasar el vector dinámico ya creado, ¿no? Y esta función, y yo me encargo de aplicarlo. Listo, ya está, perfecto, genial. Y con eso se define como la interfaz, ¿no? Bueno, entonces, como googlearon cómo implementarlo en C, cómo pasar por parámetro una función, hay que tener un criterio, una forma muy específica de pasar las funciones, que está bastante buena porque ayuda, por así decirlo, para entender qué es lo que se tiene que pasar acá, ¿no? Porque acá la realidad es que no se puede pasar cualquier función. Se puede pasar cualquier función que respete una cierta convención. ¿Qué es esa convención? Que respete la firma, ¿sí? Me estoy adelantando en los diapos, pero me parece que es más fácil hablarlo acá y después ir a lo de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir la misma firma? Que reciba, que lo que reciba y lo que devuelva sea siempre lo mismo, ¿sí? En este caso, Alan dice, vos me vas a pasar una función, cualquiera, no me importa cómo se llama, y adentro puede tener cualquier tipo de código, pero que siempre reciba un int y que siempre devuelve un int. Y eso es la firma de la función, ¿no? Entonces, lo van a hacer y empiezan a codearlo, ¿no? Y yo le codeo, pero lo vamos a ver de a poquito, ¿no? Con esta forma de arriba, ¿sí? Lo que estamos declarando en C es que existe una función llamada operación, ¿sí? Que recibe un elemento, que esto de hecho puede tener cualquier nombre, no necesariamente tiene que ser elemento, ¿no? Que recibe algo de tipo entero y que devuelve algo de tipo entero. ¿Y cómo saber que es un puntero de una función? Porque uno tiene este asterisquito acá, ¿sí? Y dos, es solo declarar porque es el punto y coma, no lo estamos definiendo, ¿no? Y entonces Alan, cuando está, bueno, en el punto C y tanto en el punto H, ¿no? Cuando está declarando la primitiva,
lo que va a hacer es exponer, ¿sí? En el punto C, en el punto H, void vector aplicar, el vector que le pasan, y esta forma de decir, yo espero que me pasen una función que se llame, que yo la voy a llamar operación, pero en el momento que me la pasen puede tener cualquier nombre, pero yo la recibo y va a ser, la voy a llamar operación para usarla internamente, ¿no? Y que reciba entero, un entero, y que devuelva un entero. ¿Sí? Si Bárbara en algún momento le pasa una función que no responde a esa firma, por ejemplo, que reciba un float, el compilador le tira una patada atómica y le dice, no te compilo porque le estás pasando una función que no respeta la firma que esta primitiva quería, ¿no? Y en esencia lo que haré después, Alan, es agarrar este nombre, ¿sí? Que representa a la función que nos pasamos y usarla tal cual como una función. Es medio antiintuitivo, ¿no? Che, pero si teníamos un puntero, no tendrías que desreferenciarlo, cosas así. No, en este caso no. En este caso es lo que me pasan así de nombrecito, o lo que recibe, más correctamente hablando, de ese nombrecito que le pongo acá, lo uso tal cual adentro del scope de esta primitiva y ya está. Y lo usa y esto se comporta como una función. ¿Sí? Por supuesto, me pueden preguntar en el chat, no en las preguntas, en el chat, cualquier pregunta que se les ocurra. Y bueno, y entonces en el punto H, ¿cómo aparecería? En el punto H aparecería simplemente esto, ¿no? Diciendo que existe una primitiva tal que recibe el vector y recibe una función que responde a la interfaz, que recibe un elemento, un int, y que recibe, y que devuelve un int. Obviamente acá podemos poner coma y decir si la primitiva, por algún caso particular, quisiese que la función reciba más de un elemento, pone coma y detalla, ¿no? Y no necesariamente este tipo tiene que corresponder a este tipo, porque es lo que recibe lo que devuelve. No hay una relación en C, ¿no? Pero acá sí tiene sentido porque lo que vamos a hacer es aplicar una operación en cada uno de los elementos. Y si le cambiamos el tipo de los elementos, estaría complicado. Por ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Tobias. No entiendo, o sea, entiendo cómo usarlo eso, pero no entendí por qué funciona así. No sé si me explico. ¿Por qué funciona? C ve a las funciones como punteros también. Y Entonces por eso lo puedo pasar como un puntero y cuando lo tengo, trabajarlo como una función. sí, igual como tiene esta forma sintáctica distinta que de un puntero común, ¿sí? C tiene en su parser, o sea, el compilador entiende que esto que le están pasando como parámetro, ¿sí? Es una función. Claro, ahí le estoy diciendo que estoy recibiendo una función que la voy a Sí, llamar operación, que sí. devuelve un valor entero o que recibe un valor entero. Mira, lo que recibe está a la derecha del nombre, ¿sí? Todo lo que esté entre estos paréntesis va a ser todo lo que recibe. Por recibir si estamos fuera de este. Esos serían los típicos paréntesis de una función normal y lo de atrás es Exacto, lo que devuelve. exacto. O sea, Ok. estos son los típicos, si estuviésemos declarando una función, ¿no? Estos son los paréntesis y acá adentro va todo lo que recibe en la función. Y acá este int es lo que devolvería esa función. Si no devuelve nada, ponen void, ¿no? Obviamente. En Perdón, este Jorge, caso, una preguntita sí, más, por supuesto. estoy medio perdido. Vector T, puntero, ¿qué sería? ¿Vector de puntero? El B, sí, esa B que se pasa. Ok. ¿Implementaste el vector dinámico? Sí, sí, sí. Ok. Si yo, voy a volver un poquito para atrás, chicos. Si yo Está, hago, te por digo que me ejemplo, despeinté y ahora y no entendí bien no, cómo. tranqui. Mira, yo acá, por ejemplo, vector obtener tamaño. ¿Qué le pasas a cualquier primitiva de vector dinámico, ¿no? Vector obtener tamaño, vector obtener, o vector guardar, este B que recibe acá. Claro, sí es un ¿De, valor. sí, ¿y de qué tipo es? De size T, ¿es? Sí, no, ¿dónde está? No lo vi. Es que acá ya está previamente creado. Yo lo estoy pasando. ¿Y de qué tipo es? No se me estoy poniendo nervioso, profe.
Está perfecto. Después de ponerte nervioso, te puedes desponerte nervioso. Y bueno, supongamos, cuando estamos declarando la primitiva de este vector de tener tamaño, ¿no? Para que te devuelva de qué tamaño ese es el vector, se lo tenés que pasar, ¿sí? Claro, Punto sí. número 1. Hasta ahí me seguís, ¿no? Sí, sí. Bien. Punto número 2. ¿Qué habíamos dicho? Bueno, esto puede ser distinto, ¿no? Pero cuando le pasamos un struct, estoy medio en C ahora, ¿no? Cuando le pasamos el struct a una función, o una variable, lo que sea, podemos pasarlo de dos maneras. Una, pasándole el valor tal cual, como un int o lo que sea, pero acuérdense que tenemos este problema de que si quiero cambiarle el valor a esa variable, no lo voy a poder hacer, ¿sí? ¿Y qué hacíamos cuando le queríamos cambiar el valor a esa variable que le estábamos pasando como parámetro en una función? Mandó un puntero. Al cual le pasamos un puntero, ¿no? Entonces, en la mayoría, de hecho, el 100% de todas las primitivas que estás implementando para el curso, reciben el parámetro que reciben, el struct que reciben, es un struct puntero. Y como punto número 3, por así decirlo, había una azúcar sintáctica, ¿sí? Que en vez de decir struct, vector y el nombre de la variable, habíamos hecho typedef, que le podíamos poner vector t, ¿sí? Un nombre más, un Perfecto. nombre más amigable. Entonces, por ejemplo, que estaba declarando Alan, en vez de decir struct, vector, asterisco, b, hace vector t. Perfecto. Y el guión bajo t es solamente esto es súper interno de la convención interna de la cátedra, ¿no? Que es guión bajo t para indicar que es un tipo, un type def, viste, que definimos nosotros, pero le puedo poner zapallo, asterisco y también funciona. Sí, profe, perdón, entendí perfecto eso. Sé que es un vector, pero no entiendo bien por qué se pasa a la función ese vector. Que no me acuerdo qué hacía la otra función. A ver, te pediría que vuelvas a la próxima diapositiva porque Suponete, voy a esta, ¿no? Si Bárbara, estamos en el universo de Bárbara, ¿no? Bárbara, ¿podría pedirle digamos, flechita tamaño a Vector directamente? No, porque no puede acceder a las primitivas. Tal cual. Entonces, lo que se le pasa, siempre algo que lo querés usar con las primitivas, el primer parámetro en general siempre es el struct. En realidad, voy a hablar con propiedad, lo primero que le pasamos es el tipo abstracto de datos que queremos trabajar, ¿no? Entonces, todas las primitivas que tenemos en la cátedra, el primer parámetro en general es el struct al cual vamos a estar trabajando. Y después todos los demás parámetros. En el caso de acá abajo, por ejemplo, vector obtener, le pasamos primero el struct al cual queremos ir y buscar algo. O vector guardar, le pasamos el struct al cual queremos ir a guardar algo. ¿Sí? Y lo mismo con esto, el vector aplicar, ¿sí? Me voy acá más adelante. Yo si quiero aplicarle una operación a algo, a un tipo abstracto de dato, lo primero que tengo que pasarle como parámetro es ese tipo abstracto de dato al cual le quiero aplicar las operaciones. Claro, pero ahí va. Esta encapsulación sí sería una suerte de primitiva. Es decir, Bárbara no puede acceder a esto. Bárbara solo va a ver la firma esta, void vector aplicar, y Bárbara no puede ver adentro de esto, porque estamos en el vector dinámico C. Claro, pero puede mandar el struct. Ella va a mandar, ella va a mandar el struct, pero no lo va a poder acceder. Ah, buenísimo, listo, perfecto. O sea, cuando creas un vector, haces vector crear y te devuelve un vector T asterisco, ¿no? Y Bárbara lo ve al vector ahí viviendo, ¿no? Pero no le puede acceder a los miembros, no puede hacer nada, ¿sí? Y la única forma de acceder a los miembros y manipularlo es mediante las primitivas. Entonces, le pasa eso, que no sabe cómo manejarlo, se lo pasa a las primitivas y las primitivas sí saben qué hacer. Sí, perdón, me había re desorientado, perdón, listo. Ya está. Pero está perfecto, mira, son 85 personas. Seguro que otras 6 también estaban igual que vos. Y espero que explicándote a vos, esas 6 hayan cazado algo, pero seguro que solo 3 cazaron algo, otros 3 los perdí. Pero bueno, si no preguntan,
no les puedo responder lo que no sé que no saben, ¿no? Es muy filosófico eso, pero bueno. Bien, continuamos. Por favor, Augusto, cualquier otra duda, más que bienvenida, porque de vuelta, son 85, hay chances que 20 no estén entendiendo nada. Ok, estadísticamente, por ahí me toca el mejor curso ever y todo el mundo entendió y salgo llorando, pero las estadísticas están para algo. Bien, re poca. Bueno, no importa. Entonces, volvamos a lo anterior, en donde decíamos, ¿a dónde estamos? Decíamos, estamos acá dentro del universo de Alan, ¿no? Entonces, Alan está programando y dice, bueno, yo voy a recibir una función que recibe un entero y que devuelve un entero, ¿sí? Compilador, vos encargate de que si me pasan cualquier otra cosa, bloquees la compilación, y yo lo voy a usar como una función común, ¿sí? Adentro del scope de esta función, adentro del scope de la primitiva vector aplicar, ¿no? Correctamente dice, hablando. Y después, lo que vamos a hacer es, a Bárbara le va a pasar, en el punto H, esta firma, ¿no? Diciendo, existe una primitiva llamada vector aplicar que recibe un vector dinámico previamente creado, ¿sí? Al cual le voy a hacer las operaciones. ¿Y qué operaciones le voy a hacer? Bueno, la operación está definida en la función, que es el segundo parámetro que me van a mandar. Que recibe esa operación, tiene una lógica que yo desconozco, dice Alan, pero lo que te pido es que el que me pase esa operación a realizar es que sea capaz de recibir un entero, de hecho, solo recibo un entero, y que devuelva un entero. ¿Sí? Después el resto, dice Alan, yo me encargo de recorrer lo que sea que tengan que recorrer, y te prometo que aplico en cada uno esta operación que me estás pasando. Y después, como tiene su azúcar sintáctico, sí podemos definir con typedef un poquito de malabares para hacer esto un poquito más, supongo que fácil de leer, no sé, cada uno. Este es medio gris para si se lee más fácil o no. Que se puede decir que existe una función que voy a llamar a vector opt t, y le hacemos typedef y ahora podemos, en vez de pasar lo que estaba en amarillo arriba, diciendo int, nombre de la función, y lo que recibe, le decimos, recibe una función de tipo vector opt. Esta versión B es azúcar sintáctico. No hay nada adicional de esto. Bueno, colorín colorado, puntero de esas funciones han aplicado. Bien. Cualquier duda, dejo 30, un minutito y por favor pregunten y si no pasamos al siguiente tema. ¿Te parece que voy compartiendo? Dale, me parece excelente. Dale. Yo una consulta. Dale. Desde el lado de Bárbara, ¿qué tendría que pasar? ¿La función así nomás o le tenés que poner el ampersand o lo siguen? La función así nomás. La declara y define y dice, yo Bárbara declaro una función que devuelve un entero, no sé, y la llamo Bárbara es lo mejor, y que recibe otro entero, y adentro hace return 0, porque quiero que hay devolución y colapso, y viene un tercer Rodrigazo, y ya no creo más, renuncio de la empresa, dice, y tiene esas 3 líneas y se la pasa a la primitiva y ya está. No tiene que hacer nada raro. Ni ampersand, ni de referenciar, ni nada de eso. Por Genial, suerte. perfecto. Y otra más. ¿Hay alguna forma, se puede en C, pasársela como de forma literal? O sea, si la función es simplemente ser 2 más lo que recibe. No. ¿No? Eso Tenés que crearte una parte. Sí. Eso se llaman funciones sin nombre, o cada uno le pone un nombre distinto. En C, al menos que existen y jamás las vi, pero dudo mucho que existan, tenés que hacer declarar de definirla y después pasársela. No existen, confirmo que no existen, pero se pueden definir unas macros para simular que existen. O sea, vi cosas raras que gente iluminada en C sabe hacer, pero la verdad es que no conviene. Listo. Sí, está mucho acá. Bueno, gracias. Perfecto. Sigamos con Mati, que ya me apuré con el tiempo. Vamos. Dale. Bueno, nada, como comentó Jorge, al principio de la clase vamos a ver algunos ejercicios de pilas y de colas.
Nada, bueno, hago un repaso rápido antes de meterme bien en tema, como para recordar un poco cómo funciona pila, cómo funciona cola, pero nada, probablemente lo vieron en la teórica y seguro que en varias prácticas. La idea de la pila es que es LIFO, last in, first out, es decir, lo último que entró es lo primero que sale. O sea, es el ejemplo típico es tipo un mazo de cartas o una pila de platos que, digamos, siempre sacas el de arriba, que fue el último que pusiste. Y después, por el lado de la cola, conceptualmente es first in, first out, que es lo primero que entró es lo primero que sale. Que en definitiva es la cola de supermercado, que el primero que entró a la cola, el primero que llegó a la caja, va a ser el primero que lo van a atender, ¿está bien? A ver. Upa. La idea ahora es, perdón, es ver este ejercicio, que es implementar una función que permita invertir una cola. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué yo acá subrayé función? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué hice hincapié en función? Tenés que usar solo las primitivas de las estructuras de datos cruces. ¿Está bien? Sí, puedo usar solo las primitivas y bien, como dice David, no puedo acceder a las partes internas del TDA. O sea, yo no sé cómo está implementado ese TDA. Yo solamente tengo el punto H con las funciones, digamos, las firmas de las funciones, y es lo único que tengo. ¿Está bien? Digamos, sería Bárbara. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo esta cola, ¿no? ¿Qué estructura auxiliar me serviría para poder invertir esta cola? Ah, bueno, acá buenísimo. Ya hay uno que me dijo, podemos usar una pila como T de auxiliar y una pila. Exacto. Este T de auxiliar sería una pila, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que, por ejemplo, tenemos esta pila, a medida que vamos desencolando de acá, vamos poniendo los elementos acá, es decir, vamos a tener un 4, un 3, un 2 y un 1, y después, en el orden inverso, en el cual lo ingresamos, lo vamos a ir sacando. Entonces, en la cola va a quedar invertido. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer un seguimiento, es lo que les decía. Vamos a ir desencolando y apilando en la pila esta. ¿Sí? Desencolamos el 4, apila va al final, desencolamos el 3, apila va arriba del 4, vamos con el 2 y el 1. Después lo que vamos a hacer es, bueno, volvemos a meterlo acá. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a desapilar, perdón, cuando dije desapilar era desencolar y ahora vamos a desapilar. ¿Sí? Vamos desapilando, desapilamos el 1, va a ir el 1 acá. Desapilamos el 2, lo encolamos acá. Desempilamos el 3, desapilamos el 4. Y así nos termina quedando invertido. Ahora bien, si les digo que podemos implementar este mismo ejercicio, digamos, resolverlo como función sin usar ninguna estructura auxiliar, ¿cómo lo harían? ¿Alguno tiene alguna idea? Usando alguna variable auxiliar. ¿Recursiva? Recursivamente. Bien, acá uno dijo usando una variable auxiliar. Sí, en definitiva, hasta ahora lo que hacíamos era usar una variable auxiliar que era una pila. Sí, podemos usar un vector o un array o alguna otra estructura auxiliar, pero seguiría siendo una estructura auxiliar. Es decir, nosotros estaríamos necesitando guardar nuestros datos en otra estructura para después volverlos a agregar a la estructura original. Después surgieron dos ideas, que es la de usar recursión. Y sí, la verdad que esa sería como la solución, porque en general todo lo que se puede resolver con una pila se puede resolver con recursividad. ¿Por qué? Porque la recursividad puede pensarse un poco como una pila y en definitiva que nosotros en cada llamada se van apilando llamadas a funciones. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, si tenemos
Acá el 4, podríamos sacar el 4, llamar recursivamente con todo esto que queda acá, y este 4 quedaría como apilado acá en la primer llamada recursiva, una cosa así. Después tenemos esto, sacamos el 3, y ese 3, llamamos recursivamente a este 1 y 2, queda como apilado acá en la segunda llamada recursiva. Después sacamos el 2, llamamos con esto, y queda apilado en esta llamada recursiva. Después sacamos el 1, queda acá, y ya llegamos como al caso base. Entonces, cuando llegamos al caso base, podemos volver a encolar, y ahí vamos a ir volviendo a las llamadas recursivas que fuimos haciendo antes. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en el código, que se va a ver mucho más claro de lo que acabo de decir recién, pero básicamente la idea conceptual sería eso. O sea, la idea principal es, bueno, vamos con una pila. Una vez que identificamos que el problema se resuelve con una pila, podemos decir, bueno, capaz podemos reemplazar la pila con la recursión. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el caso base? Digamos, ¿cuál sería el caso base que es muy simple de resolver y decimos, bueno, ya en definitiva, ya la cola ya está resuelta? Cuando esté vacía la cola. Bien, cuando está vacía. Sí, cuando tiene un elemento también, pero qué sé yo, por un tema de simplicidad digo, bueno, cuando está vacía, pero podría ser cualquiera de los dos. Bien, cuando está vacía es mi caso base. ¿Y después qué queremos ir haciendo? Bueno, decimos, desencolamos y resolvemos el problema para lo que me queda de la cola. Es decir, si yo lo desencolo, ¿no? Invierto lo que queda de la cola y después lo vuelvo a encolar, el resultado va a ser una cola invertida. Porque, por ejemplo, si yo tengo acá, digo, bueno, saco el 4, invierto todo esto que queda, o sea, me queda 3, 2, 1, y encolo el 4, en definitiva, voy a terminar con una cola invertida, ¿sí? Entonces, saco el elemento, llamo a invertir cola, y una vez que todo esto, todas estas llamadas recursivas, porque este invertir cola entra acá, si no está vacía, vuelve a desencolar y vuelve a llamar recursivamente, y así se van a ir apilando esas llamadas recursivas, y recién cuando se terminan todas esas llamadas recursivas, volvemos a encolar el elemento, ¿sí? Acá Julián dice, ¿estás usando el stack como estructura auxiliar? Claro, totalmente. De hecho, en inglés stack es pila. Así que nada, básicamente estamos usando una estructura auxiliar, pero medio camuflada porque es la recursividad, ¿no? Bien. ¿Por qué dato tiene que ser un puntero? Sí, esto creo que se explicó la clase pasada, que se usa un void asterisco porque en definitiva queremos que se guarde cualquier cosa genérica en la cola. Se va a ver, creo que en el segmento siguiente se va a ver un poco más en detalle esto. Pero nada, en principio es eso, es un detalle de implementación, pero no nos interesa qué es lo que estamos desencolando. Lo que queremos decir es, bueno, desencolamos el elemento, ya sean números, strings o, no sé, patos, lo desencolamos, invertimos lo que nos queda y después lo volvemos a encolar. ¿Está bien? Si quieren, esta sería la alternativa recursiva. Pueden pensar cómo implementarlo con la alternativa esta de tener una pila auxiliar posta. ¿Está bien? Nada, puede ser que haya un montón de dudas sobre esto. Si quieren pueden preguntar. Acá lo que pregunta Sofía es, ¿vos usás la recursividad para que cada vez que entre desencole otro elemento? Claro, totalmente. O sea, vos cada vez que llega acá, se llama recursivamente acá, ¿no? Y desencolamos un elemento. Y no se vuelve a encolar hasta que no terminan todas las llamadas recursivas. ¿Está bien? Nosotros llamamos acá recursivamente, vuelve a entrar en una siguiente llamada recursiva, solo si está vacía termina y recién ahí se vuelve a encolar. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar en la práctica es que en cada llamada recursiva se va a desencolar un elemento
y recién cuando se terminan todas las llamadas recursivas, se van a empezar a encolar todos. ¿Está bien? Y si falla un encolar, no, bueno, vamos a imaginar que no fallen. Si falla un encolar, sí, probablemente estamos cagados si falla un encolar. Bueno, supongo, este ejemplo de código no lo contempla, ¿no? Sí, sí. Digamos, en el parcial tampoco lo contemplaríamos, ¿no? Probablemente. Pero sí, totalmente. Si falla el desencolar, habría que de alguna manera determinar acá si falló, y si falló, decidir qué hacer, en qué estado devolvemos la cola. Lo que, digamos, una opción sería tratar de encolar todos los elementos que quedan. Pero si falla el encolar, no sé. Igual este caso es muy particular porque ya tenés una cola de cierto tamaño y estás desapilando y apilando la misma cantidad de elementos, no es que estamos apilando, encolando infinitamente. Entonces, uno podría entrecerrar los ojos y decir, bueno, no es que estoy multiplicando por 1000 o infinitamente la cantidad de veces para que encolar falle, ¿no? Este caso particular podemos Sí, sí, o sea, hacerlo zafar. sí, sí, sí. Continuamos. No, ¿hay dudas hasta acá de este ejercicio? Ok, perfecto. Pasamos ahora a un ejercicio que pide lo mismo, pero con una primitiva. Es decir, implementar una primitiva que permite invertir una cola. ¿Qué quiere decir una primitiva? ¿Alguno se anima a contestar? ¿Qué diferencia hay con el ejercicio anterior? Acá estamos accediendo al struct. Sí, estamos accediendo al struct y, digamos, sí, en definitiva, a toda la estructura interna de la cola, ¿sí? El struct cola, a los nodos, a todo, ¿sí? Entonces, internamente nosotros, la cola que implementamos nosotros está implementada de esta manera, ¿no? Tenemos un cola primero, un cola último, y el último apunta a null. Cada uno apunta al siguiente, ¿está bien? Es una cola, digamos, con estructura enlazada, ¿sí? Entonces, ¿qué idea se les ocurre para poder invertir esta cola, digamos, como primitiva, accediendo a la estructura interna? ¿Ideas? Ok, cambiar las referencias, cambiar el lugar al que apunta cada elemento. Bien, ¿y cómo lo harían? Invertir. Cambiar el puntero, bien. Sí, en definitiva, lo que tenemos que hacer... Están tirando más humo, es como las palabras claves así, tiren la posta, tiren la lógica, chicos. Es como yo también puedo. No, usá punteros, tenés que invertir y tenés que recorrer todos los punteros invirtiéndolos. Algo así. Yo también. Hacer cola prim, swapearlo con cola ul, o sea, que en cada nodo, digo. Ok, vos decís swapear, por ejemplo, el primero con el último, ¿no? Upa. Swapear el primero con el último. No, el lugar al que apunta. En el primer nodo, por ejemplo, no, es verdad, no se puede porque cola prim. No, ni idea. Batí. Igual Ok. me parece que ganaste más puntos que el resto. Sabela. Bueno. Nada, en general, no sé si era lo que apuntaban cuando decían. No sé si era lo que apuntaban cuando decían de usar las referencias, cambiar, digamos, a dónde apunta cada nodo. Pero en definitiva, nosotros tenemos un siguiente. Cada nodo tiene un siguiente, ¿sí? ¿Hago una pregunta? ¿Tiene que ser, ¿podés usar una estructura auxiliar para hacer esto o tiene que ser en la misma? Digo, por medio que si usamos una estructura auxiliar, sería lo mismo que el ejercicio anterior. La idea es hacerlo in place. ¿Está bien? Bueno, porque lo que ahí podría hacer es llegar hasta null
y una vez que llegas hasta null haces algo parecido a lo anterior. Claro, sí. Sí, digamos, en definitiva, también cuando vos estás implementando con una primitiva, también tenés todas las primitivas que vos ya implementaste. Así que, obviamente, la solución de Bárbara también va a ser válida para este caso. Pues vos podés reutilizar el código ese. El tema es que si lo queremos hacer in place, en definitiva, sin usar estructuras auxiliares y sin usar el stack tampoco, eso del lado de Bárbara no se puede hacer, pero del lado de Alan, digamos, como una primitiva, eso sí se puede hacer. ¿Sí? Sí, de hecho tengan en cuenta esto a la hora del parcial, ¿no? Que en general puede pasar, como dice Mati, que al implementarlo desde la perspectiva de una primitiva podemos hacer cosas más eficientes, ya sea en tiempo o en uso de memoria. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementar el parcial, ¿no? En el parcial, digo. Bien. Podríamos hacer que nodo siguiente cambie. Me gusta esa idea. ¿Y a dónde debería cambiar? Al anterior. Bien. Sí, básicamente esa es la idea. Queremos que el nodo siguiente, que el siguiente de cada nodo cambie al anterior. Es decir, el primero, que tiene como siguiente al 2, queremos que ahora tenga como siguiente a null. ¿Por qué? Porque ahora va a ser nuestro nuevo último. Después queremos que el 2 pase a tener como siguiente al primero, al 1. Queremos que el 3 pase a tener como siguiente al 2. Que el 4 pase a tener como siguiente al 3. Y bueno, en definitiva el null, nada, no es un nodo, sino que es simplemente para indicar que llegamos al final. ¿Está bien? Y después también vamos a tener que invertir el cola primero y cola último. Acá, digamos, la idea básicamente es eso, lo que comentaba Augusto, y creo que la idea que fue tirando Nazarena y creo que, bueno, no sé quién más, no sé si Tomás o Felipe, pero bueno, fueron las ideas que fueron surgiendo. El tema acá es que hay que tener mucho cuidado con referencias a cuántos nodos necesitamos. Acá Mateo dice, nos serviría una referencia al nodo anterior en este caso. Sí, totalmente. Martín, estás desmuteado. No sé si nos escuchas. Necesitamos tener una referencia al nodo anterior, al nodo actual, y también vamos a necesitar tener una referencia al nodo siguiente. O sea, vamos a necesitar tener 3 referencias. Ahora lo podemos ver en el código, digamos, haciendo un seguimiento que se va a ver un poco más claro. ¿Sí? El código es algo de este estilo, ahora lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Sí? Lo primero que hacemos es decir, bueno, el actual va a ser el primer elemento, el anterior va a ser null, y el siguiente va a ser el siguiente del actual. Acá, este es un operador ternario que en definitiva lo que hacemos es chequear que el actual exista para no hacer siguiente de un puntero a null. ¿Está bien? Pero bueno, en principio serían inicializar estos 3 punteros. Actual, anterior y siguiente. ¿Sí? No sé si, Jorge, si sos el dueño del Meet, si podés mutear a Martín. No, ahora lo estoy llamando. Ah, ok, bueno, perfecto. ¿Qué necesitan? Ah, no, Que mutearte a vos. Te calles, maldita sea. Ya cállate, maldita sea. Bueno, en principio necesitamos inicializar estos 3 punteros. Una vez que inicializamos los punteros, decimos, bueno, el último ahora va a ser el primero. ¿Está bien? Eso, digamos, el primer elemento que teníamos antes va a pasar a ser nuestro último. Eso lo sabemos y lo podemos hacer ahora, porque en definitiva tenemos el puntero al último, que era como estábamos antes, y también tenemos un puntero al primero. Entonces, hacemos que el último pase a apuntar al nuestro actual primero, ¿no? Y después lo que vamos a ir haciendo es ir iterando. ¿Hay actual? Sí, hay actual. Antes quiero aclarar, este caso, este chequeo es en particular para, no sé, por ejemplo, el caso de que tenemos un solo nodo, ¿no?
Pero para el caso general tenemos estos 3 punteros, ¿sí? Chequeamos si hay actual. Si hay actual, bueno, lo que vamos a hacer es hacer eso que decían de invertir los punteros, ¿está bien? El siguiente actual ahora queremos que sea anterior. Después queremos que anterior pase a ser actual, es decir, avanzamos nuestro anterior. Después avanzamos nuestro actual. Y después queremos avanzar nuestro siguiente, ¿está bien? Acá, acá lo que, en definitiva, lo que hacemos es, cambiamos el puntero al cual apunta nuestro siguiente, hacemos que apunte al anterior, y después avanzamos todos los punteros, ¿sí? ¿Por qué necesitamos el siguiente? Y imagínense que no tenemos siguiente. Cuando nosotros cambiamos el puntero a actual, perderíamos la referencia. Entonces, sí o sí, necesitamos tener una referencia al siguiente elemento, ¿sí? ¿Estamos en esta situación? Bueno, ahora lo que queremos hacer es, otra vez, cambiar la referencia de este actual, ¿sí? Queremos que actual, el siguiente actual, pase a ser el anterior. ¿Qué hacemos? Bueno, nos fijamos si hay actual. Si hay actual, entramos al while, hacemos que actual pase a apuntar al anterior, y empezamos y avanzamos los punteros, ¿no? En este caso, digamos, los avanzo todo de una porque en definitiva es el mismo mecanismo. Acá Federico pregunta, no entendí cómo avanza siguiente. Bien, vamos por ejemplo a este caso, el primero. Tenemos estos 3 punteros. Lo primero que hacemos es avanzar el anterior. Después avanzamos el actual, ¿sí? Siguiente, ¿cómo avanza? Siguiente, digamos, si hay actual, va a ser el siguiente actual. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en definitiva, nada, por definición básicamente, ¿no? Porque nuestro siguiente va a ser el siguiente de donde estamos parados, del actual. Si no hay actual, nada, en definitiva siguiente va a ser null porque no nos va a interesar siguiente. Si no hay actual, en la siguiente iteración vamos a salir. Entonces vamos a terminar. Entonces, este chequeo es básicamente para que no hagamos, en el caso de que actual sea null, no hagamos null, o sea, que no busquemos el siguiente de null, porque eso nos va a fallar, ¿sí? Pero en definitiva, lo que nos importa es que siguiente va a ser igual a el siguiente actual, ¿está bien? ¿Se entendió, Federico? Creo que, digamos, la sintaxis esta es, como decían antes, es, bueno, si la sintaxis esta, antes de responder esta última pregunta, es, me fijo, ¿hay actual? Si hay actual, digamos, pueden interpretar el signo de pregunta como una pregunta, ¿no? ¿Hay actual? Bueno, si hay actual, esto. O sea, siguiente va a ser igual a esto. Si no, esto, ¿sí? Esa es la interpretación. La idea, en definitiva, es avanzar el siguiente. Entonces, el siguiente va a ser el siguiente actual. Acá hay una pregunta, ¿no? Que dice, pero el siguiente actual no es el anterior. Sí, es cierto, pero fíjate que yo antes de hacer esto hice actual es igual a siguiente. ¿Está bien? Entonces, yo ya actual ya lo avancé. De hecho, fíjate acá que tenemos. Estábamos así, avanzo anterior, avanzo actual, y una vez que actual ya está parado acá, avanzo siguiente. Acá también podría ser siguiente de siguiente. ¿Está bien? Quizás sería más claro. La verdad que no me di cuenta, pero es cierto. Capaz sería más claro ser siguiente de siguiente para evitar esa confusión. ¿Sí? Bien. No, de nada. Una vez que hicimos esto, bueno, verificamos que haya actual. Si hay actual, pasamos otra vez entramos al while, actualizamos el anterior, es decir, estamos así, pasamos a estar así, y avanzamos los 3 punteros, ¿sí? Después nos fijamos otra vez si hay actual. Si no hay actual, no entramos, pero en este caso sí hay actual. Otra vez actualizamos el anterior y avanzamos los 3 punteros. Nos fijamos si hay actual. Hay actual. Otra vez actualizamos el anterior. Hacemos que siguiente pase a apuntar anterior.
y avanzamos los punteros. Ahora lo que va a pasar, lo que va a pasar es que actual ahora sí va a apuntar a null. Entonces, cuando entramos acá, hacemos la validación de que haya actual. ¿Hay actual? Y no hay actual porque actual es null. Entonces, actual no va a ser siguiente actual, sino que va a ser null. ¿Sí? Cuando entramos acá, no va a haber actual, vamos a salir y vamos a hacer la última actualización, que va a ser hacer que cola primero pase a ser anterior, que en definitiva era nuestro último. ¿Sí? Básicamente esta sería la idea del ejercicio. Acá pregunta Nazarena si no deberíamos estar validando cuando haces actual, siguiente, siguiente, que actual, siguiente no sea undefined, porque algo undefined explotaría. En definitiva, el chequeo ese de siguiente, siguiente lo terminamos haciendo acá, que nos fijaríamos si el siguiente actual sigue, si actual existe, ¿no? El chequeo ese lo hacemos acá. Si no, cualquier cosa, más que nada para no sacarle tiempo a los siguientes segmentos, si querés lo podemos revisar bien por Slack. Si querés podés preguntar creo que hay un channel de consultas clase o algo así, y lo podemos ir viendo por ahí. Perfecto. Acá, última pregunta rápido. ¿Podríamos en el while, en lugar de poner while actual acá, poner while actual siguiente? Sí, en definitiva, ese es un tema de implementación. Se puede implementar poniendo actual siguiente. Probablemente tengas que hacer algunos cambios acá en las validaciones y quizás hacer algo más afuera, pero en principio sí se podría hacer. No hay ningún problema, digamos. Es un tema de implementación más que nada. El algoritmo en principio sería el mismo. Necesitas 3 punteros y siempre hacer que el siguiente actual pase a apuntar al anterior. ¿Está bien? Bueno, nada, cualquier cosa, si hay dudas, pueden preguntarlas en Slack, y estaría bueno que piensen también cómo implementar una función que permite invertir una pila y cómo implementar una primitiva que permite invertir una pila. Los ejercicios esos están resueltos, hay videos del cuatri pasado de eso mismo, así que lo pueden pensar y les paso los videos por Slack. ¿Está bien? Perfecto, Mati. Pasamos al siguiente segmento, que lo va a dar el señor Federico. Fede, todo tuyo. Muy bien. Bueno, paso a compartir. Hacemos rápido. Bueno, llegó otro momento tan esperado. ¿Qué nos vas a traer hoy, Fede? Las consideraciones generales del TDA Cola. Y acá vienen los chicos reprimidos. Vienen para esto, para escuchar mis audios y para las presentaciones de los TPs. Bien, lo vamos a hacer bastante rápido igual, porque ese ya estuvo ya explico bastante el lunes. Y nada, mezclo un poco, y Cano ya también explicó un poco sobre el funcionamiento de la cola, y Jorge también explicó sobre funciones por parámetro, así que vamos a hacer como un merge de todas esas clases. Si hay un problema después con los archivos que se bajan, después los vemos. Gracias, Augusto. Bien, primero hacemos un repaso rápido, que no lo voy a hacer porque lo hizo Mati recién. Solo una imagen muy graciosa. Pero no pusiste castores en vez de personas. No, son carpinchos. Ah, perdón la ignorancia. Ahí va. Sí, no, es que es importante para el resto de la explicación. Como que no van a poder aprobar la entrega, sino... Ahí va. No, capibaras son carpinchos. Bien. Tenemos 2 tipos de cola que podríamos implementar. Una cola enlazada, o sea, con nodos, como venimos haciendo siempre, o cola con un vector. Con Martín el otro día, ya vieron un poco por qué se elige hacerlo enlazada y no con un vector. Recordamos, bueno, rápidamente, Mati lo acaba de mostrar, cómo era la cola. Tenemos un puntero al primer nodo, un puntero al último. Cada nodo tiene un dato. ¿Sí? En este caso el número es el dato. Y tenemos las diferencias, los pros y contras de los distintos tipos de cola que podemos implementar. Con la cola enlazada, el encolar y el desencolar a priori es de 1. La lógica como que es bastante simple y usamos solo el espacio que necesitamos. En cambio, con un vector, depende de la implementación, o sea, depende de cómo lo hagamos, o encolar nos termina siendo ODN, o desencolar nos termina siendo ODN.
La lógica no es tan compleja como lo puse ahí, pero sí es mucho más compleja que una cola enlazada. Y además tenemos espacio de más, ¿no? Que no estamos utilizando, que es el espacio reservado que nosotros pensamos que va a ser utilizado. ¿Está bien? Estas son las primitivas que vamos a implementar, que también las vieron un poco con ese el lunes. Bueno, tenemos el crear, el destruir, que generó tanta polémica el lunes. Espero que ahora ya lo entiendan más después de lo que explicó Jorge. Cola está vacía, cola encolar, cola ver primero y cola desencolar. La idea es rápidamente ir viendo uno a uno qué es lo que debería hacer cada primitiva. Pero primero repasamos qué es lo que era un nodo, también rapidísimo, porque lo estoy viendo con Mati recién. Un nodo tiene una referencia al siguiente y contiene un dato, ni más ni menos. Va a ser un struct que va por fuera de la cola, por lo que también se espera que tenga primitivas propias. ¿Sí? No reutilicemos el código y hagamos un nodo crear como haríamos un cola crear. ¿Sí? Es importante que esta primitiva del nodo, que sea crear nodo, va a recibir el dato que va a almacenar, pero después no se le va a poder cambiar. ¿Sí? Es algo importante que el nodo, si yo le quiero cambiar el dato, lo que tengo que hacer es destruir el nodo y crear otro nuevo. ¿Sí? A priori son inmutables los nodos, no pueden cambiar el valor. El cola crear lo que va a tener que hacer es igual, muy parecido al de pila, que es inicializar el TDA, inicializar los punteros que yo necesito, o sea, en este caso las propiedades que yo necesito, que es el primer nodo, mandarlo a null y el último también, porque está vacía. Y además, estos dos punteros, el primero y el último, nos va a permitir justamente mantener que el resto de las primitivas terminen siendo constantes. ¿Sí? Bueno, bastante sencillo, el cola está vacía, recibe una cola y resuelve con un booleano que dice si la cola está vacía o no. Bastante sencillo. Fíjense, alguien lo preguntó, me parece, la vez pasada. Tiene const justamente porque esta operación no debería modificar la cola. El cola encolar, parecido a la pilar, va a recibir, una cola y un valor, y lo que va a tener que hacer es encolar en esa cola el valor. Internamente lo que vamos a tener que hacer es crear el nodo, asignar el valor al nodo, posiblemente eso se haga en una sola operación, y encolar el nodo. No vamos a encolar el valor solito, sino que lo vamos a encapsular dentro de un nodo. Sí. Básicamente vamos a agarrar el puntero al último que tengamos, al último nodo, y a ese último nodo le vamos a decir, che, el siguiente es este nuevo, y vamos a tener que actualizar el puntero al último. ¿Sí? Ojo que ahí hay varias como condiciones borde, como por ejemplo que el último no exista, o sea que la cola esté vacía. Y atención como a esas condiciones. Cola desencolar, muy parecido, pero solo recibe la cola y resuelve con el puntero al dato desencolado. ¿Sí? Atención que no devuelve el nodo, porque Bárbara, que es el consumidor de esta cola, no entiende de nodos. ¿Sí? Entiende lo que le puse, lo que le puso ella. ¿Sí? Entonces tenemos que devolver el dato y destruir el nodo, obviamente, ¿no? Si no destruyen el nodo, pierden memoria. Bien, sigo. Cola ver primero, como pila ver tope. Básicamente, recibe una cola y ven el tope. Si no hay nada, retornamos null. ¿Está todo bien? Y el cola destruir. Bien, antes del cola destruir, que es el que hubo tantas preguntas, respondo una que aparece ahí en el chat, que dice, ¿habría que hacer dos TDA? ¿El de cola y uno de lista? Sí, pero lo pueden hacer en el mismo archivo. O sea, sí, van a ser dos structs distintos con primitivas distintas. Sí. Piensen que además que el de nodo quizás les sirva para otros TDAs. Sí, de hecho es una muy buena práctica porque en el caso que no les sirve después el nodo para futuros TDAs, quizás les sirve para otra cosa. Siempre buscamos cómo reutilizar. Bien, el cola destruir es muy parecido al pila destruir. Va a recibir una cola en lugar de una pila. Y además va a recibir una función por parámetro que se llama destruir dato. Así que esa función lo que tiene que hacer es retornar void. A ver si le puedo poner. A ver, retornar void y recibir un puntero a un void asterisco. Sí, a un void. Suena raro. ¿Cómo es esto? Bueno, hasta el día de hoy,
nosotros decimos que la persona que pide la memoria es responsable de liberarla después. Más allá que pueda haber algún caso puntual, que algún precondición, postcondición, algún arreglo, a priori es esa la restricción. No, si yo la creo, yo la tengo que liberar después. ¿Esto va a cambiar ahora? No, para nada. ¿Por qué? Lo que va a hacer esta función, destruir dato, es que si nos pasan, nosotros somos Alan, que estamos implementando destruir, nos pasan la función destruir dato, lo que hay que hacer es aplicarle a cada dato que tenemos encolado en ese momento la función destruir dato. Y nosotros lo que esperamos que haga es que se encargue de destruir el dato. Por ejemplo, Bárbara pudo haber encolado punteros a enteros, así que reservó con memoria dinámica. Entonces, lo que tiene que hacer Bárbara para destruir la cola, podría ir desencolando uno a uno e ir dándole free a uno, como había mostrado Jorge al principio. Nosotros le estamos dando a Bárbara una posibilidad de que no tenga que desencolar uno a uno y destruir a mano, sino que nos diga qué función quiere usar para destruir todos los datos y nosotros los vamos a destruir. ¿Sí? Pero sigue siendo responsabilidad de Bárbara indicarnos a nosotros qué función tenemos que usar y si quiere que lo hagamos. ¿Sí? Porque esta función destruir dato puede ser null. Si es null, lo que nosotros como Alan tenemos que interpretar es que Bárbara no quiere que le destruyamos los datos, entonces no lo vamos a hacer. ¿Sí? Sus datos van a seguir vivos. Lo que sí vamos a destruir, obviamente, son los nodos. ¿Sí? Entonces, ahora, Bárbara tiene la posibilidad que nosotros le destruyamos los datos por ella. Bien, y voy a las pruebas. Vamos a tener que hacer las pruebas también, obvio. Obvio que sí, y ojo con las pruebas de destruir, que tienen que probar varias cosas. ¿Sí? Ustedes deberían probar con, en vez de destruir, por ejemplo, sin pasarle ninguna función, o sea, pasarle null, para ver que no destruya ningún dato, y además deberían probarla con una función que efectivamente les destruya datos. ¿Qué función conocen hoy en día que puede liberar memoria con esta firma? Bien, el free. El free justamente tiene esta firma y ustedes pueden pasar la cola a destruir la función free, así como está, y les va a liberar. En el caso que Bárbara haya encolado punteros a enteros pedidos con memoria dinámica, va a andar bárbaro. El free va a funcionar. Pero, como sabemos, el free no nos libera todo. Yo no puedo liberar... Bárbara no puede liberar la cola, por ejemplo, con un free. Va a tener que llamar a cola a destruir porque es un objeto compuesto que hay que destruir cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, podemos llamar al cola a destruir con null, o sea que no me destruya nada, con free, que va a destruir elementos pedidos con malloc, o con funciones que hice yo para destruir otros tipos de datos. Por ejemplo, ¿qué otras funciones tenemos para destruir cosas? A ver qué yo puedo encolar. A ver qué ideas se les ocurren. ¿Qué puedo encolar yo que no alcance con un free para destruirlo? Otra estructura compuesta. Perfecto, sí. Perfecto. Ahí me pusieron una pila. Entonces pueden encolar pilas y después pasarle pila a destruir. Ojo con pila a destruir que la firma no es estrictamente igual a la que se pide, que recibe un puntero en void asterisco que recibe void. Quizás van a tener que hacer alguna función auxiliar como un wrapper para pasarle ese wrapper, ¿sí? Pero está bien, es una buena solución. Pueden usar una pila, pueden usar una cola, pueden colar colas, no hay, ¿por qué no? Y hacer lo que ustedes quieran. Un buen set de pruebas tiene que tener por lo menos esos tres tipos de pruebas. Función null, o sea que no destruya nada, o sea, no es función, tipo null. Función free y alguna función que ya hayan implementado para otro TDA o para el mismo, ¿no? Para este mismo. Bien, y eso fue todo. El nodo lo ponemos al mismo archivo, no conviene hacer otro archivo para modularizar. Eso es cuestión de gusto. Nosotros, yo lo pondré en otro archivo, sí. Si lo ponen, perdón, yo lo pondré en otro archivo, sí. ¿Lo pueden poner en el mismo? Sí, también lo aceptamos. Bueno, ¿terminaste, Fede? Sí, eso fue todo. Eso fue cola,
Sí, por Fede, espero que les haya gustado. Chao. Hermoso, hermoso, espléndido. Justo a tiempo suficiente para que nuestro amigo Tayel nos dé el último segmentito. Dale, voy compartiendo, sí. Espléndido. ¿Se ve bien? Creo que sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vieron con Martín el lunes, creo, en la lista enlazada. Vamos a tener nodos, como siempre. Hasta este punto es una estructura enlazada, así que tenemos datos y un puntero al siguiente en cada nodo. La lista que vamos a ver es simplemente enlazada, así que tenemos solamente un enlace al siguiente nodo y al final vamos a tener que apuntar a null. Vamos a ver las primitivas ahora, muy rápidamente. Y vamos a querer que sean todas rápidas temporalmente. Vamos a empezar por la implementación más simple, viendo qué pasa si tenemos solo un puntero al primer nodo y ver si con eso podemos lograr el objetivo de que todas las primitivas sean rápidas. Tenemos que agregar un nodo al principio, así que lo que vamos a hacer es crear el nodo, apuntarlo al primer nodo que nosotros tenemos y cambiar la referencia del primero a el nuevo primer nodo. ¿Esto es rápido o no es rápido? La respuesta es sí, porque no tuve que acceder ni recorrer ninguna estructura, así que fue nodo de 1. ¿Qué pasa cuando queremos insertar el último? Esto es parecido a lo que nos pasaba con la cola, que vamos a querer insertar algo al final, pero para lograr acceder a este puntero, nos va a costar acceder a través de toda la lista. Entonces, recién ahí vamos a poder cambiar este puntero para insertar el nodo al final. ¿Cuál es la respuesta? Agregar el nodo último como parte de nuestros punteros. Entonces ahora simplemente para cambiar el puntero del último nodo podemos acceder a través de este puntero que llamamos último. Estas dos primitivas son bastante simples, ya que es simplemente acceder al primero o al último al dato que haya guardado yo en cada nodo. No vamos a darle mucha vuelta, es nodo de 1 porque ya sabemos que podemos acceder al primero y al último. Vamos a ver cómo borrar el primer dato. Esto es exactamente igual a cuando desencolamos en la cola, así que vamos a hacerlo medio rápido. Y es efectivamente nodo de 1. Ahora viene otro problema. ¿Qué pasa cuando queremos calcular el largo de nuestra lista? Tendrías que recorrer todo. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar el largo. Entonces podemos ver cómo cambian las primitivas cuando agregamos el largo. Simplemente al agregar vamos a sumar 1. Acá Augusto comenta que sería ODN si no tuviésemos el largo, la primitiva largo sería ODN, ¿no? Porque tenemos que recorrer todo. Claro. Ahí alguien mencionó en voz alta, no llegué a ver quién fue, pero claro, por eso conviene tenerlo como dato. Cuando borramos, tenemos que disminuirlo. Y como para ver qué pasaría si quisiéramos poder borrar el último, ¿cómo hacemos nosotros para actualizar este mismo nodo del final?
si solo conocemos al último? La respuesta es que no podemos, así que esta primitiva medio que la vamos a pasar por alto. Y eso fue todo, así hacemos rápido. Puedo poner la cámara un segundo, mi internet no es lo mejor, pero así me conocen. ¿Alguna duda de esto? Creo que estamos justo en horario. O sea, como comentario, quiero reforzar lo que dijo Miguel, que es el largo. Ahora, cada vez que implementemos una primitiva que modifique el estado de la lista, ¿no? Agregar, eliminar, el principio, el final, todo lo que sea, toda modificación que hagamos a la lista, de sacar o poner, vamos a tener que tener en cuenta el parámetro dato, el parámetro largo, ¿no? Que modificarlo va a ser O de 1, así que no va a cambiar nuestro orden total. Eso es lo copado de esto. Yo lo entendí bastante bien. Acá hay una pregunta de Juliano que dice, ¿no podríamos borrar el último iterando desde el primero hasta llegar a la posición de largo -1? Podríamos, pero ¿qué orden sería eso? Nosotros en general vamos a querer acceder y borrar cosas bastante rápidamente. Si yo tuviera una lista de 100 elementos. Sí, acá Juliano dice orden, lamentablemente. O sea, la respuesta es, si te lo piden implementar whatever it takes, o sea, cueste lo que cueste, puedes decir, sí, acá tenés, hacer lo que quieras, ¿no? Pero sería orden de N. O de lamentable, dice Tomás. Bueno, ¿alguna pregunta más? Acá dice, Augusto dice, necesitaríamos que sea doblemente enlazada para mantenerlos, para mantenerlo de 1, sí. Y con toda su implicación, o sea, no es tan amigable implementar una lista doblemente enlazada, ¿no? Se vuelven muchos punteros de repente. Pero sí, se podría. Esto. Qué sé yo. Bueno, si Tail dice que estamos y no hay más dudas, podemos ir terminando. Yo quería hacer un comentario antes. Había habido una pregunta en el chat que preguntaba por qué o si implementamos la cola con los punteros, con un puntero anterior también. Y el tema es, para una cola, ¿realmente le ven valor agregar un puntero anterior en cada nodo? Más allá de que es un quilombo implementarlo y que en el caso de la lista no lo vamos a hacer, ¿no? Pero una cola, ¿realmente tiene valor? Porque ya en definitiva, como implementándolo con un puntero siguiente nada más, ya tenemos, podemos hacer todas las operaciones en O de 1. Entonces, ¿tiene sentido hacer eso? Nada, lo quería comentar porque muchas veces como que la forma en que lo implementamos es porque hay algún motivo, digamos. No, quizás implementar porque sí, una cola doblemente enlazada, quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Al menos, digamos, con las primitivas que tenemos ahora. No, quería comentar eso. Creo que ahora sí, si quieren, terminamos. Perdón, ¿Cómo? Jorge, ahí te comenté, falta el archivo main, puede ser, en la página de descargas, no se descarga. Y tampoco cuando querés abrirlo desde la página, tampoco muestra nada. Sí, justo estaba abriendo testing para ver si el main estaba ahí. Ahora te confirmo. No está acá. Sí, faltaría el main, me parece. Pero igual lo comentamos en el chat eso. No te preocupes. Que ahora lo miramos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es de algo, tipo de un error que tuve en Ubuntu que no tiene nada que ver con la materia en sí.
Bueno, Así entonces que paro tenías que la hablar. grabación. Perfecto.